Hola de nuevo, mi nombre es Javier Ponce y pertenezco a la empresa Formatec. Dentro del curso de biomasa para uso térmico, instalaciones térmicas de calderas con biomasa, vamos a ver el funcionamiento del circuito primario y le vamos a añadir el esquema eléctrico de la maniobra arranque-paro realizado con un contactor o con un relé de maniobra. Explicaremos el circuito eléctrico, el circuito hidráulico y veremos cómo van actuando los distintos termostatos, el termostato de arranque y el termostato de parada, para provocar el funcionamiento del generador. Vamos a explicar primeramente las partes del sistema. Comencemos. Tenemos un generador alimentado a biomasa con su quemador, su resistencia de encendido automático, una red de tuberías que va a conexionar el acumulador con un depósito de inercia, en rojo la tubería de ida y en azul la tubería de retorno. En medio hay una bomba anticondensación, una bomba de 3 vías, de tal manera que cuando el retorno a la caldera es inferior a 50-55 grados, va a tomar el agua de la impulsión y la va a devolver al retorno, de tal manera que la caldera no sufra condensaciones en los circuitos de humos. En la parte izquierda tenemos el depósito de inercia. En este caso es un multitank, tiene un depósito de agua caliente en su interior, por ello esta franja abierta. Nos da igual para el funcionamiento, su funcionamiento está regulado a través de dos termostatos que vemos: termostato de arranque, termostato de parada. El termostato de arranque arrancará la caldera cuando la parte superior del depósito de acumulación esté a menos de 60 grados, y el termostato de la parte inferior detendrá el funcionamiento del generador cuando la temperatura en la parte inferior del depósito acumulador sea superior a 70 grados. Para hacer la maniobra arranque-paro necesitamos un relé o un contactor K1 con dos contactos normalmente abiertos. Cuando este contactor o este relé recibe tensión, o sea, está cerrado su circuito, recibe fase y está conectado al neutro, cierra los dos contactos auxiliares, K11 y K12. K12 es el que va a dar la señal de funcionamiento a la caldera. Es un contacto libre de tensión, como el termostato de ambiente en una caldera convencional. Cierra o abre un contacto. Y K11 lo vamos a trasladar a esta posición en paralelo con el termostato de arranque para realizar la maniobra arranque-paro. De tal manera que la tensión, la fase, nos llega al termostato de arranque, o bien a través del termostato de arranque o del contacto auxiliar K11 sigue al termostato de parada, que está en serie, y de ahí alimentamos a la bobina del contactor o del relé. A través del neutro cerramos el circuito. Bien, pues vamos a comenzar desde la posición caldera parada, depósito acumulador de inercia frío. Vamos a pulsar el ON. Bien, vamos a comenzar el funcionamiento. Carga pellets, prende y ya empieza a salir fluido caliente de la caldera en el circuito primario. Esta bomba de recirculación, vamos a detener un momento la secuencia, esta bomba de recirculación, en vez de circular contra el depósito acumulador de inercia, pues circula contra la caldera hasta que el retorno viene por encima de 50 grados. Entonces, sigamos. Estamos calentando la caldera para evitarle condensaciones y ya comenzamos a calentar el depósito. Va mezclando el agua que le entra por el bypass con el que le viene del retorno para garantizar 50-55 grados en el retorno de la caldera. Tenemos dos termómetros, uno en la parte superior a 20 grados, otro en la parte inferior a 20 grados en este momento.
La temperatura en el depósito de inercia irá subiendo, se empezará calentando por la parte de arriba y un poquito más tarde llegará el calor a la parte inferior. Veamos la posición eléctrica de los termostatos. El termostato de arranque está con una temperatura de consigna de 60 grados, hay 20, tiene el contacto cerrado, está demandando calor. El termostato de paro tiene una temperatura de consigna de 70 grados, hay 20 grados, está demandando calor. Por tanto, el circuito se cierra y llega la tensión al relé K1, que cierra los contactos K11, tal y como vemos, y K12. Por ello, la caldera ha recibido la señal de arranque. Sigamos con la animación. La caldera sigue sacando calor, parte recircula, parte va calentando el depósito de inercia, que va tomando temperatura, tal y como vemos. Llega a 40 grados en la parte superior, 20 en la inferior, 40, 40. Cuando llegue a 60 grados en la parte superior, abrirá el termostato de arranque. Veamos. Paremos la animación. Hemos llegado a 60 grados, hemos llegado a la temperatura de consigna del termostato de arranque, abre, pero la tensión, la corriente sigue pasando a través del contacto auxiliar K11. Por ahí llega la corriente, llega hasta el termostato de paro y hasta que no lleguemos en la parte de abajo a 70 grados centígrados, la bobina de K1 va a seguir recibiendo tensión y corriente, estará circulando a través de ella, de tal manera que los contactos auxiliares K11 y K12 van a estar cerrados. La caldera va a seguir recibiendo la señal de funcionamiento y hasta que este termostato de paro no abra el circuito, vamos a tener los dos contactos auxiliares cerrados. Sigamos adelante. Tenemos 60 grados, 40 en el depósito. Seguimos calentando homogéneamente el depósito, hemos llegado en la parte superior a 80 grados, el termostato de paro el termostato de arranque lo tenemos abierto y sigue el circuito eléctrico funcionando, entre comillas, sigue cerrado a través del termostato de paro, pues aún no hemos llegado a 70 grados en la parte inferior. Cuando ahora sigamos con la animación y lleguemos a los 70 grados en la parte inferior, abrirá el termostato de paro, con lo cual abrirán ya todos los contactos. Sigamos y veamos esta secuencia. 70 grados, paramos la animación, se abre el termostato de paro, corta ya la corriente a través del contactor o del relé K1, con lo cual al no recibir tensión vuelven sus contactos auxiliares a su posición de reposo, normalmente abiertos, de tal manera que la caldera recibe la señal de paro. En biomasa siguen funcionando un tiempo por aquello de disipar el exceso de calor y ya va deteniendo su funcionamiento poco a poco. Sigamos y veamos cómo se detiene ya el funcionamiento del generador. Veremos. Tenemos el depósito de inercia caliente, o en 80 grados la parte superior, en 70 grados la parte inferior. Empezamos a bajar de temperatura. Vamos a darle a la animación. Empieza el depósito a enfriarse y paramos otra vez la animación. En la parte superior está a 70 grados, la parte inferior se ha empezado a enfriar, está a 65 grados. El termostato de paro se ha cerrado. Una vez que bajamos de 70 grados, el termostato está cerrado, pero como el termostato primero, el primero que está en serie, está abierto, no le llega tensión al contactor, no hay circuito eléctrico, de tal manera que no iniciamos la secuencia de arranque hasta que el termostato de arranque nos dice que comencemos dicha secuencia. Sigamos, se sigue enfriando el depósito, estamos consumiendo agua caliente, estamos consumiendo calefacción. Llega a 58 grados, paro la secuencia, llega a 58 grados la parte de arriba y entonces es cuando se cierra el contacto, el termostato de arranque. Ya estaba cerrado el de paro, se ha cerrado todo el circuito, llega tensión y corriente
al contactor, al relé K1, de tal manera que cierra los contactos auxiliares K11 y K12, de tal manera que la caldera recibe la señal de funcionamiento. Prosigamos con la secuencia. Empezará a calentar el depósito. Enseguida, vamos a parar otra vez, la parte superior del depósito superará otra vez los 60 grados, pero no detendrá su funcionamiento para tener un ciclo largo hasta que la parte inferior del depósito alcance los 70 grados centígrados. Una maniobra arranque-paro. El de arriba nos arranca. Oye, ya se ha empezado a enfriar la parte superior del depósito, ponte en funcionamiento, le dice a la caldera, y el termostato inferior le dice, no pares hasta que yo te lo diga, hasta que hayamos calentado todo el depósito, para tener un ciclo de funcionamiento largo. Si solo tuviéramos un termostato, pues bajaría un poquito la temperatura, funcionaría la caldera muy poco tiempo y le diría, apaga. Entonces, por eso necesitamos dos termostatos colocados en la parte superior e inferior del depósito, para tener un ciclo de funcionamiento largo. Empieza a funcionar cuando la parte superior del depósito se empiece a enfriar y no te detengas hasta que hayamos conseguido calentar completamente el depósito. Sigamos hasta ver que llegamos a 70 grados en la parte inferior y volver a abrir el circuito. Sigamos. Se sigue calentando el depósito, 80 grados la parte superior, 70 la parte inferior, y de esta manera abre el termostato de paro. Se queda interrumpido el circuito eléctrico, no le llega tensión ni corriente a la bobina del contactor o del relé y abre sus contactos auxiliares dándole la señal de paro a la caldera, que se quedará un poquito funcionando los circuladores para evitar el exceso de inercia. Y este es el funcionamiento de una maniobra arranque-paro, tanto hidráulicamente como eléctricamente, en una caldera alimentada por biomasa. Muchas gracias por su atención y seguimos en próximos vídeos.